ahora en esta computadora. Se me rompió la computadora. Estoy usando la computadora de mi hijo. ¿Se acuerdan que tenía un ruidito? La primera, una clase que era insoportable, insoportable, insoportable. Bueno, se rompió, era el cooler, no arrancó más. Y bueno, estoy sin compu. Esta lo que tiene de bueno es que tiene cámara incorporada, la mía no. Entonces ahí tardo menos. Pero están las cosas de mi hijo. No, no me siento cómodo. Ya la mandé a arreglar, le van a poner un disco sólido. ¿Alguno tiene computadora con disco sólido? Dicen que Por lo vuela. menos yo sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? Bien, va, o sea, arranca bastante rápido, ¿no? Exacto. Em, Así me dijeron que va a pasar. Espero que así sea. No sé cuánto va a costar este chiste. Bueno, la vez pasada, si tienen preguntas, ya saben, me las hacen, no vamos a volver a aclarar. Si tienen, si pueden poner las cámaras, me las ponen. Si quieren hablar, hablan. Ya saben. Bien. Estamos con el proceso americano. En esta secuencia de procesos constituyentes hacia la formación del sentido común capitalista. ¿Correcto? Mi idea era mezclarlo, mixear con la ideología libertaria, bien llamada ideología, porque, bueno, bueno, a propósito de lo que está pasando en el contexto electoral y las ideas de Javier Milei, o por lo menos la narrativa, o una parte de su narrativa, que pondera, pone en primer lugar la bandera de lo que él llama el libertarismo. Y como el libertarismo es una ideología, una corriente de pensamiento, o una escuela utópica en algún sentido, que nace en Estados Unidos y es propia de Estados Unidos, tal vez tiene sentido pensarla junto con el proceso constituyente de Estados Unidos. ¿Tiene que ver con la materia? Ya no sé lo que tiene que ver con la materia. En algún sentido les podría decir que constitucionalismo así visto, y en general toda la carrera de derecho, les digo la verdad, está toda desacoplada respecto de, ¿cómo llamarlo? O un plano material, por decirlo de alguna manera. Es decir, no se corresponde el derecho y cómo está pensado ese derecho para nuestras sociedades. ¿Siguen este razonamiento? No sé si lo siguen. Entonces, nada se corresponde. Así que ya no sé si hablar de constitucionalismo. O sí, pero no sé bajo qué formato. Bueno, así que me pareció que estaba bueno charlar de eso. Em, bueno, ¿qué tiene de interesante el proceso americano? ¿Alguien sabe cómo, cuándo ocurre, qué significa, cuáles son las banderas? ¿Qué tiene de importante? ¿O no tiene la más remota idea? ¿Banderas literal o figurativamente? No, bueno, no, también puede ser Lo- literal en el sentido de cuáles eran las, también puede ser literal en el sentido de cuáles eran las reivindicaciones del momento, de los grupos, qué sí. grupos, ¿no? ¿Cuáles eran las tensiones? ¿Quiénes eran los actores eh, protagonistas? ¿Cómo se reivindicaban? Si saben todo eso o algo, y los dejo participar. Digo, aclaro una cosa, digo banderas porque justo hay una bandera que es la que usan los libertarios, que Mm, es una que creo que Benjamin Franklin y otro más, que es mm. la de la serpiente en un fondo amarillo, puede ser, que es justo de esa época. Sí, yo pensaba por bandera literal a cuáles eran las, digamos, los conceptos literales en los cuales un grupo se sentía comprendido en todos los sentidos de comprender, ¿no? Incluido, representado. Ahora, puntualmente una bandera como de tela cosida con hilos y una trama con una inscripción adentro, de eso no lo pensé.
No, pero bueno, ¿saben más o menos cómo fue el proceso americano o no tienen o no, ni idea? O los tengo que ubicar. De hecho, lo voy a hacer, pero por las dudas pregunto. Se desencadenó por un conflicto fiscal, un impuesto que le quisieron poner a las colonias y no quisieron pagarlo y por eso levantaron. Bueno, Quizás ese fue el punto final de un proceso. o sea, fue no, no el punto final, pero sí fue un detonante que desencadenó una tensión que ya se venía manifestando, pero no alcanzaba todavía el grado de revolución. Claro, Y a partir de eso, bueno, el enojo. Sí, efectivamente, la independencia de Estados Unidos ya nos trae como lo nuevo, como concepto nuevo, que es un proceso que llamamos independentista. Y esto ya es toda una novedad respecto de los otros conflictos que habían ocurrido en el mundo occidental hasta ese momento. ¿Por qué? Porque no se hablaba de independencias. ¿M? Se hablaba de liberaciones, como veníamos hablando, se hablaba de rebeliones, se podía hablar de revolución también, pero no de independencia, menos de una colonia. ¿Comprenden? Porque esos espacios territoriales todos pertenecían a un mismo reino. Y el movimiento independentista es un movimiento que tiene por misión, digamos, dejar de depender de una corona o un estado extranjero. Esto es una novedad porque a partir de este momento, con este movimiento revolucionario que se llama independentista, lo que va a empezar a ocurrir es que muchas otras colonias quieran imitar ese mismo proceso independentista. Es decir, que el proceso americano tiene la fuerza de llevar esa idea a otras latitudes, ¿comprenden? Y no solo estamos hablando, como ya se pueden estar imaginando, de América Latina, sino que también muchos, la mayoría de los países europeos se independizan de el imperio napoleónico. Yo no sé si saben, pero después de la Revolución Francesa, hecho que todavía no vimos, viene el imperio napoleónico y el imperio es el imperio que conquista la mayor parte del territorio europeo y sus colonias, las colonias de Francia. Y a partir de ahí viene un proceso independentista que conjuga eh, alta burguesía y antiguos estamentos y monarquías debilitadas frente a la invasión imperial. Y entonces esa idea de independentismo es la que le permite a muchas burguesías montarse sobre procesos revolucionarios frente al avance de un enemigo y consolida las naciones tal cual las conocemos hoy. Pensemos entonces, por ejemplo, básicamente en Alemania o los países de los Balcanes, ¿sí? Que tienen sus procesos de independencia, igual que nosotros en América Latina, procesos de independencia, y la idea de independencia tal vez está inspirada en el proceso americano, que se independiza de la corona británica, ¿correcto? Pero lo importante es que esta conceptualización es nueva. No, no digo que no hayan habido independencias en otros lugares en forma previa, pero así modernas como las conocemos, que son independencias barra revoluciones burguesas, esta es la primera y es novedosa en múltiples sentidos. ¿Por qué? Porque eh, al mismo tiempo eh, que, ¿cómo decirlo? Que se produce el hecho revolucionario, como en Estados Unidos o como en las colonias, son colonos, ¿no? No, no hay una intención de continuar con el orden del cual se están rebelando, independizando, que es el orden monárquico, aparece en el vacío la necesidad de teorizar sobre una nueva forma de gobierno.
Es decir, nos independizamos de una monarquía, no podemos entonces constituirnos como monarquía. ¿Comprenden? Entonces, en ese vacío aparece la teoría respecto de qué forma de gobierno adoptar, que se parezca, pero que a la vez sea diferente de la corona de cual dependían esos colonos. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Entonces, el proceso independentista, que es un proceso de guerra también, abre ante el nuevo, en el nuevo, digamos, escenario, la posibilidad de algo nuevo. Y ahí van a aparecer los textos de los llamados federalistas y los antifederalistas, textos de teóricos, intelectuales, de juristas, de propietarios, una nueva vanguardia que piensa lo público y que piensa lo público en términos de formas de gobierno. Y aparece entonces la idea que nosotros conocemos ya hoy como natural, pero que no la es, de presidencialismo. Es decir, hasta ese momento, hasta el momento de la independencia americana, no habían modelos presidencialistas para adoptar. Es toda una novedad en cuanto a su tipo. ¿Comprenden esto que estoy diciendo? Otra novedad, otra novedad es el tema de que en las colonias americanas, o colonias, perdón, británicas, los colonos no tienen títulos nobiliarios, ¿sí? No es que los colonos son duques, condes, varones, son en algún sentido o fueron sus abuelos marginados o marginales respecto del proceso de apropiación de tierras que se dio en Estados Unidos, perdón, en Inglaterra, como vimos las clases pasadas, en el periodo que va de 1550 a 1650. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los colonos? Los colonos, o los antiguos colonos, o el mito de los primeros colonos, es el de aquellos expulsados de Inglaterra, porque se quedan sin tierras en el proceso de reconfiguración de la tierra, mayormente de religión protestante o antimonárquica, antiabsolutista, no católica, es decir, anglicanos, puritanos, definitivamente no católicos, que consideran que la Iglesia católica es corrupta y que al mismo tiempo pretenden fundar un nuevo orden, vamos a decirlo así, sin Estado. ¿En qué sentido sin Estado? Bueno, sin esa corona, que estaba directamente asociada al orden monárquico estatal, porque el reino, ya lo vimos, era el Estado, ¿entienden? Y ahí ustedes pueden empezar a oler, de alguna manera, por qué la ideología libertaria puede tener origen aquí, ¿comprenden? Los primeros colonos son gente que viajaba en barcos desde Inglaterra a Estados Unidos y el mito dice que se juramenta en esos barcos que estaban en lo que podemos llamar hoy una especie de estado de naturaleza, se juramentan crear un nuevo orden en el cual la lógica va a ser de la iniciativa privada. Y como hay mucha tierra, cada uno puede cultivar su parcela de tierra, ¿sí? Y así cada uno, con ánimos de lucro, va a producir y ese aumento de la riqueza va a beneficiar a todos sin estar pensando en las ideas muy, muy posteriores que tienen que ver con el pago de impuestos y la redistribución y todas ideas que son muy modernas respecto de lo que podía pasar en el año 1600. ¿Entienden este razonamiento? Eh, Voy a compartir pantalla. No tenía nada previsto, pero es muy bueno poner en este momento Google Maps, ¿correcto? ¿Están viendo mi pantalla? Vamos a poner Sí, EEUU, Estados Unidos, mapa.
Ahí va. Espérenme. Vamos a sacar esto. La lógica sería, esto es para hacer didáctica la clase. Eh, Esperen que voy a hacer un recuadro. Ahí más o menos. Y esperen que dejo de compartir y ahora voy a compartir otra cosa que es el recuadro que hice. Entonces, ¿ven el recuadro? Sí, Bueno, las colonias serían las 13 colonias. Ustedes pueden poner en Google, en este momento, colonias. Serían más o menos esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta 13. Toda esa franjita. Acá está Inglaterra. Este es el viaje, ¿correcto? En algún momento, en el año 1619, creo que es, no estoy seguro, hay un barco que se llama el Mayflower. ¿Le suena? Estoy escribiendo con el Sí, mouse. eso de los inmigrantes, ¿no? Sí, me está saliendo mal. Y acá, en el mar, en un momento de estado que podemos llamar de naturaleza, estoy siendo gráfico, aparece ese famoso juramento en el cual se juramentan formar un nuevo orden, siendo que están en lo que se llama en un estado virgen o de naturaleza. De hecho, no es casualidad que al lugar a donde llegan, después le ponen Virginia, que es más o menos acá. Debería hacerlo con otro color. ¿Siguen este razonamiento? Y es importante también, ya después para la estrategia de guerra, entender todo esto como una extensión de más o menos 5.000 kilómetros de costa, que va a ser muy difícil para los británicos sostener en una guerra frente a los colonos. Lo dejo como dato. Si dejo de compartir y comparto, veámoslo ahora acá. 13 colonias. Acá está, acá se ve. Bueno, más o menos se ve, ¿no? ¿Las ven ahí? Son estas 13 que están acá. Creo que lo dibujé como el culo, pero ahí se entiende. Todo esto que está acá abajo es parte de España, la Florida. Y esas son las 13 colonias que tienen 13 colonos o dueños. Bien. Esto lo digo para que más o menos se ubiquen y hacerlo para hacerlo más entretenido, aparte de mi voz monocorde. ¿Cuándo es la independencia? ¿Saben en qué año? En el 74, 1774, 76. ¿no? Ah, Mil 76, setecientos claro. setenta y seis, exactamente. 1776. En el 74 ya están prácticamente todas las condiciones dadas para una guerra. En el 76 es la Declaración de Independencia. 4 de julio de 1776. Ese es el día clave, es como nuestro 25 de mayo, ¿sí? Y nuestro 25 de mayo más 9 de julio del 16, 10 más 16, 1810, 1816. A partir de 1774 y hasta 1785, me parece, o 4, casi más de 10 años, es la guerra, las guerras de independencia, en toda esa franja de 5.000 kilómetros de flotas británicas que vienen a sostener a la monarquía, ¿correcto? Estoy poniéndolo en fechas, ahora voy a volver para atrás. Y una vez terminada la guerra,
el proceso constituyente, podemos llamarlo, con la sanción de la Constitución en el año 1787 en la ciudad de Filadelfia. Que si vieron Rocky, ¿vieron Rocky? O ya no se ve más Rocky. Yo estoy viejo. Bueno, se veía Rocky. La del Rocky, boxeador. claro, bueno, sí, ¿sabes qué pasa? Ahora lo tengo que decir así porque estoy viejo y digo cosas de películas que son viejas y no vemos las mismas cosas. Pero Rocky, la del boxeador, exacto, que tiene una escena en la que él sube unas escaleras cuando se entrena y esas escaleras que cuando llega al final es el Museo de Filadelfia, donde adentro está la historia del proceso constituyente. Denme un segundo que contesto un WhatsApp, ¿sí? Un chiquitín. Espérenme. Eh, Denme un chiquitín. Ahí está. Bueno, hasta que no se termine el proceso de guerra, va a ser imposible sancionar una constitución. ¿Sí? ¿Dónde empezó todo? Ustedes, si advierten, la Revolución Inglesa fue todo el siglo XVII, del 1600 hasta 1700. Y ese mismo proceso coincide con la partida de un montón de gente que se ve expulsada del proceso de repartición de tierras en Inglaterra y que va formando sus colonias con su toma de tierras, su producción de tierras en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que se va formando en Estados Unidos? Se va formando una especie de burguesía autónoma, ¿m? Que está totalmente distanciada y empieza a perder contacto con Gran Bretaña, ¿sí? Y que entonces ese proceso de autonomía les va dando también fortaleza. ¿Autonomía en qué sentido? Autogobierno. Cada una de las colonias tiene como a sus dueños. ¿Quiénes son los dueños de las colonias? Son los propietarios. Son los propietarios. ¿Propietarios de qué? De tierras, de esclavos, de fábricas, de control del comercio marítimo y por lo tanto, dueños, que no se entienda mal, de las instituciones públicas que han creado en esas colonias. ¿Qué es lo que crearon en esas colonias? Parlamentos, igual que lo que habíamos visto en el proceso del feudalismo y los parlamentos de las ciudades liberadas, parlamentos que se llaman casas de la burguesía, en todas esas 13 colonias. ¿Qué hacen esos parlamentos? Organizan el orden público de los colonos, que son los propietarios. Y hay, tenemos que entenderlo como natural, distintas clases sociales aceptado naturalmente, no naturalmente, pero sí, o no sé cómo decirlo, en el sentido de que hay propietarios y el orden es un orden de propietarios y por otro lado tenemos clase trabajadora en todos sus sentidos. Esclavos, ¿sí? Siervos, obreros urbanos pobres, no propietarios, que desarrollan sus actividades sin ningún tipo de pretensiones o derechos. Y entonces uno podría pensar, ¿cómo es que empieza el conflicto? Como bien Marcos lo dijo, bueno, todo explotó por un tema fiscal. Bueno, Inglaterra está en guerra eternamente con el reino de Inglaterra, con el reino de Francia en su proceso expansionista. ¿Sí? En el año 1700, voy a buscar mis apuntes, pero creo que era 64, en el año 1764, Inglaterra, para financiar la guerra contra Francia, sanciona un impuesto, están a 8.000 kilómetros, que lo llaman Stamp Act. ¿Escucharon sentir alguna vez? No. S-T-A-M-P. Stamp Act. Bueno, son las actas de la monarquía, ¿sí? ¿Qué es esta Stamp Act? Es un impuesto al estampillado.
¿Cómo lo tendríamos que ver hoy, un impuesto al estampillado? Es como si le pusiésemos un impuesto a la bajada y subida de datos de Internet, para que tengan noción. Es decir, si te bajás, no sé, en datos, porque descargas cosas o porque envías o mandás información, gigas, pagás un impuesto a esa subida y bajada de datos, para que se entienda. ¿Por qué? Porque es un impuesto a la circulación de todos los correos de comunicación de lo que sea. Y ustedes tienen que entender que la comunicación es solamente por correo. ¿No es el impuesto a los sellos? Perdón, no. Sí, a los sellos. Ah, Pero como el de ese acá es el... Argentina. Bueno, ¿Cómo? como el de acá Argentina, el impuesto a los sellos. Claro, pero es un impuesto, es un timbrado a toda la documentación que circula. Entonces, es un impuesto totalmente, bueno, es un detonante. Este impuesto no va a tener vigencia, va a ser sancionado en febrero de 1765 y va a ser derogado en noviembre de ese mismo año. ¿Pero qué va a generar? Bueno, va a generar un rechazo tan grande entre todos los colonos que va a generar una especie de movimentismo y una unión de las colonias para presentar un rechazo formal a la corona británica a los asuntos internos de las colonias. Es decir, las colonias en sus autonomías empiezan a advertir que los impuestos que se sancionan desde la corona británica tienen que tener una especie de validación en las casas de las burguesías locales, que empiezan a considerarse autónomas y, esta es una palabrita fundamental, soberanas. ¿Por qué soberanas? Porque son ellas las que van a decidir, esas burguesías, en sus parlamentos, qué es y qué no es, de alguna manera, constitucional. ¿Sí? Lo que nosotros podríamos entender hoy como una especie de control constitucional, que en los libros de manual de ciencia política de constitucional se ve como control político, una especie de control previo parlamentario de las normas que llegan de Gran Bretaña para verificar si están o no de acuerdo con el orden interno de cada una de las colonias. Y las colonias se autoarrogan, no todas, pero algunas. Rhode Island creo que es una, Virginia es otra, Boston es otra, más no me acuerdo. La facultad de decidir si las misivas de Gran Bretaña deben o no deben aplicarse. ¿Comprenden? Esta idea soberana es fundamental. ¿Para qué? Para generar la nueva idea que es la de una nueva nación con un nuevo orden independiente de la corona. Es decir, sin que surja la motivación de la soberanía, es imposible que nazca una nación. Tiene que haber alguna idea madre. Y es esta Stamp Act tan revolucionaria que genera una agrupación de un nuevo orden político, que va a tener su próxima manifestación en el año 1774. Y esto lo cuenta Pizarello también. A ver si lo tengo anotado en algún lado. Espérenme. Sí. En el año 1774, en lo que va a ser el primer Congreso Continental de Delegados de las Colonias. Tendría que ser algo así como, aunque diferente, nuestra primera junta. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el aquí y allá? Ellos no tenían virreyes. Ese es un dato. Nosotros teníamos virreyes, ellos no tenían virreyes. Había mucha más autonomía que tal vez la que podemos llegar a tener acá. Y también, digamos, una diferencia fundamental, otra más, el proceso de guerra en Estados Unidos fue entre los bandos que formaron los colonos en territorio o suelo americano contra los ejércitos provenientes de Gran Bretaña. En cambio, en el proceso constituyente argentino o las guerras de independencia, no vinieron de España tropas a pelear acá. Las guerras acá
y las guerras independentistas fueron entre los propios colonos que nosotros llamamos americanos. Es decir, no había, acá, trasladándome acá a Argentina, no había peninsulares. Es decir, hubo unos locos, si quieren llamarlo así, que se levantaron y dijeron, nosotros ahora formamos un gobierno patrio, y otros que seguían sosteniendo la corona, pero eran todos población local que se peleó en una especie de guerra civil, ¿comprenden? En cambio, en Estados Unidos, la guerra fue entre los colonos contra flotas que venían de Gran Bretaña a pelear, que necesitaban abastecimiento, que necesitaban alimento y que los colonos tal vez no lo prestaban, y básicamente fue una guerra de desgaste. Y como la costa era muy amplia, no podían sostener un conflicto tan largo, tanto tiempo desde alta mar, sin alimentos ni provisiones. Entonces finalmente terminan perdiendo la batalla. Antes del primer Congreso Continental de Delegados de las Colonias, tenemos lo que se llama el conflicto del té. ¿Escucharon sentir? Que Es tira todo algo en el té al Boston, mar, ¿no? digamos, sí. Exactamente. ¿Por qué? Porque en Boston no querían, los británicos exigían que el único té que se comerciara sea té que venía de las Indias, que era desde, desde India y de África era también. Que llegaba el té y que le tenían que era obligatoriamente importado por orden de Gran Bretaña. Y no querían aceptar los colonos esas imposiciones y terminan y estancan el té y en el puerto de Boston no dejan que el té se descargue y después terminan tirándolo. Pero ya en ese momento, o sea, entre 1765, para ponerle fechas, y 1775, lo que se da en el territorio es un proceso armamentista en el que los colonos se van preparando para una guerra. Y ese hecho del té es el detonante. A partir de ahí, en el 1794, con el primer Congreso Continental, en el que se propone, aunque no se declara una independencia, también ya se está conjurando la guerra. Ya los ejércitos están formados y ya está todo listo para la batalla. Esto va a ser imposible de detener. Va a haber otros, otras disposiciones de la corona británica, como por ejemplo la Coercive Act, que impide cualquier tipo de autonomía. Los colonos no van a cumplir con estas disposiciones, ¿sí? En 1775 viene el segundo, estoy simplificando, el segundo Congreso Continental, y en 1776 es la famosa Declaración de Independencia, ¿correcto? Junto con ella, la guerra, que va a ser un proceso traumático. Ahora no tengo los números porque no los busqué para la clase, pero la cantidad de muertos es enorme, el proceso es un proceso muy largo, de mucho desgaste. También sobre esa guerra se van a ir montando los mitos fundadores del nuevo orden, ¿correcto? ¿Qué es lo que encontramos en el proceso americano distinto del proceso inglés y también distinto del proceso que vamos a ver después, que es el proceso francés? Bueno, vamos a ver actores, que es una burguesía que tiene una fuerte motivación en la actividad privada, que nace como rechazo a una monarquía absoluta, que es el Estado, del cual tal vez vamos a decir no quieren saber nada, que la motivación está dada en la iniciativa privada, que no hay títulos nobiliarios previos, que tienen todos más o menos una misma religión, que es la religión protestante, o por lo menos no católica, que el ánimo de lucro no es algo que esté mal visto, como habíamos visto la clase pasada, ¿se acuerdan? Hay un teórico fundamental que se llama Thomas Paine, que escribe un texto muy conocido en esa época, que se llama El sentido común, The Common Sense, que está tomado de la literatura de John Locke. Y el sentido común que expresa Thomas Paine es el nuevo sentido o el nuevo orden burgués, en donde todas esas cosas, es aquellos temas que estaban prohibidos por la religión católica, es lo que está permitido y vamos a decir lo que está bien, es lo normal en el nuevo orden americano, ¿sí?
Y ese es un texto de Thomas Paine muy importante porque es un texto muy movilizante en el cual todos creen y que va a legitimar, digamos, una guerra que podemos entender como justa o una causa justa. ¿Por qué? Porque están combatiendo contra una monarquía que consideran corrupta y están combatiendo por valores que creen que son los correctos, que están fundamentados entonces, decía, en la iniciativa privada, en la ausencia de un Estado. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de que no hay todavía una disociación entre los colonos y las instituciones públicas. Está todo visto como una cosa única. Y no hay una proyección, para que se entienda bien, respecto de lo que va a ser un Estado posterior. Es decir, nadie advierte que del nuevo orden van a ser un Estado fuerte y pujante. Nadie lo ve. ¿Por qué? Porque todos son los mismos colonos que practican sus industrias, comercio, fábricas, sin advertir que en la comunidad es necesario crear un orden superior. Y nadie advierte que ese orden superior, que es el Estado, va a desarrollar agencias administrativo-burocráticas. Nadie lo ve todavía. Entonces nadie cree que va a existir un gran Estado. Se están independizando de un Estado monárquico y nadie advierte que una nueva comunidad va a fundar un nuevo Estado. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, es natural que piensen entonces un nuevo orden con instituciones que nosotros podemos llamar mínimas. ¿Qué son instituciones mínimas? Bueno, son los federalistas y los antifederalistas, esa es la discusión, los que van a pensar cómo tiene que ser el nuevo orden y bajo qué formato se va a sancionar el nuevo orden, que va a ser la Constitución. Y ahí empiezan a pensar, bueno, nosotros no tenemos que tener un monarca, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener alguien que lo reemplace y que cumpla funciones de qué tipo? De representación de las colonias hacia afuera. ¿Por qué? Porque necesitamos que las colonias sean reconocidas internacionalmente, ya no como colonias, sino como un nuevo Estado, una nueva nación, o conjunto de naciones, o conjunto de estados confederados o federados. ¿Y quién va a ser el que los represente? Bueno, va a ser uno de nosotros, dicen ellos, va a ser uno de alguno de las colonias, pero básicamente pensando en la política exterior y no la política interna, ¿sí? Es decir, pensado para la defensa de las colonias ante ataques extranjeros, no mucho más. No me quiero aventurar a una moneda común, no quiero decir que no haya aduanas internas, son cosas que después igualmente inevitablemente van a ocurrir, ¿sí? Pero si hoy tenemos que pensar cómo es Estados Unidos, tenemos que decir que son un conjunto de estados muy fuertes cada uno. Es decir, nosotros podemos decir hoy, es un federalismo fuerte. ¿Por qué? Porque el peso de la autonomía de cada uno de los estados que conforman la Unión es muy fuerte y no hay mucha delegación de facultades. ¿De qué se encarga un presidente de esa nación? Se encarga de la defensa y la política externa, ¿entienden? No mucho más. Por supuesto que con el tiempo sí se fue encargando de muchas más cosas, pero ustedes saben que cada estado crea su propia legislación, tiene un sistema bastante independiente en cuanto a la recaudación impositiva, tiene diferentes tipos de impuestos, no sé si conocen, pero pasar de un lado a otro, no es que se pagan impuestos, no hay aduanas internas, pero sí hay impuestos al consumo interno que son distintos en cada uno de los estados. Terminan siendo muchas veces estados concurrentes o competitivos. ¿Y cuál es la idea de ese presidente y de ese nuevo ejército que está creado para la defensa común? Bueno, la conquista del territorio hacia el oeste. Esa es la gran misión, digamos, de la nueva nación de colonias que se está formando. La conquista del territorio hacia el oeste, que no va a ser fácil porque va a haber mucha resistencia de lo que son las comunidades o las civilizaciones locales que existían antes de la llegada de los colonos, muchísimo más
fuertes y consolidadas de lo que podríamos pensar acá en nuestras latitudes en el sur de América. Y con las que se van a aliar y con las que también van a luchar. No va a ser fácil. Es, de alguna manera, en la expansión bélica, que el Estado empieza a crecer. Es decir, ¿vieron ese proceso que estuvimos hablando en Europa de que las monarquías en la expansión solidifican un Estado y también van haciendo crecer a las burguesías en esa relación que se va dando entre agencias burocráticas y oportunidades de negocios con las burguesías que van proveyendo al Estado? Es en esa simbiosis también en Estados Unidos que empieza a crecer y conformarse un Estado cada vez más fuerte. ¿Y qué es lo que necesita un Estado que se va engrandeciendo? Necesita crear más impuestos. ¿Comprenden? ¿Para qué? Para sostener las nuevas actividades de esas nuevas agencias. Y es ante esas nuevas agencias burocráticas que crecen, sobre las que se van creando la necesidad de crear nuevos impuestos, que empiezan a aparecer ideologías contrarias al crecimiento de ese Estado. Ahí empezamos a encontrar el germen de lo que va a ser después la ideología libertaria. Ese es un poco el texto que les dejé de Luis Diego Fernández, que les dejé un textito en WordPress, de Utopía y Mercado, que va contando cuál es el origen y el desarrollo de la ideología libertaria y en qué época nace. Nace, básicamente, después del proceso que llamamos de Guerra Civil Americana. Ustedes no sé si saben, pero Estados Unidos se independiza. 76, sanciona su constitución en 1787. Hablamos la clase pasada de qué tipo de constitución era, no sé si se acuerdan, que era una constitución más de tipo orgánica. ¿Qué significa que es una constitución orgánica? Bueno, que organiza la institución de los famosos tres poderes: un presidente o poder ejecutivo, que sería el reemplazo del monarca, dos cámaras, la Cámara que llaman ellos de representantes, para nosotros Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que son los representantes de las colonias, ahora nuevos estados, en un Senado federal que tiene como rol fundamental limitar y controlar el poder del presidente. ¿Cuál es la idea del Senado? Bueno, que el Senado sea una especie de consejo asesor con el cual el presidente tiene que gobernar y de que necesita algunas votaciones para algunos cargos importantes. Igual que como funciona en algún sentido nuestro Senado actual. Viene de aquella época. Vieron que muchos nombramientos que tiene que hacer el Poder Ejecutivo en Argentina lo tiene que hacer con mayorías parlamentarias del Senado únicamente. ¿Ubican lo que estoy diciendo? Y bueno, esto, el origen es aquí. Dos cámaras, un poder ejecutivo muy controlado por el Senado, con funciones limitadas, y una Corte Suprema, ¿sí? Que tal vez va a ser la llave del poder de la burguesía a futuro, que tiene como misión fundamental dirimir los conflictos entre colonos o propietarios. Una Corte Suprema que está pensada para un derecho que está pensado solo para propietarios. De hecho, cuando dije al principio, no sé si tiene sentido el derecho constitucional, lo decía pensando en que es un derecho pensado para propietarios. ¿Vieron cuando, por eso me hace tanto ruido, la materia es constitucionalismo económico? Es constitucionalismo de propietarios para propietarios, por lo menos en el espíritu y en el origen, que tiene un montón de modificaciones y ayornamientos a las nuevas épocas, pero el espíritu es ese, ¿correcto? No es un derecho pensado para no propietarios. De hecho, en aquella época pensaban un orden que no está sostenido por propietarios
es un orden en estado salvaje. Solo un orden de propietarios es un orden o lo que podemos llamar de sociedad civil o civilizada. ¿Sí? Por supuesto que las colonias no tienen las mismas motivaciones. Algunas están más a favor de mayor autonomía para cada uno de los estados confederados, otros no. Bajo el calor de esas disputas se va a sancionar la Constitución, pero no la Constitución no va a zanjar las disputas internas que van a venir después. Y el proceso más sangriento es el que van a llevar adelante las colonias del sur contra las colonias del norte en la guerra civil o guerra de secesión entre 1861 y 1864, que es un proceso sangriento tremendo. Recién, no sé si sabían de esa guerra, la guerra civil americana, que tiene como motivación fundamental el fin de la esclavitud, que va a ser la enmienda que se va a sancionar antes y por la cual se va a producir el hecho bélico después. Perdón, y decía, la Constitución americana nace como una especie de estatuto orgánico para organizar los poderes y después vienen lo que llamamos las enmiendas. Lo mencioné la vez pasada, no lo repito, las enmiendas son todos los derechos que se le van agregando, ¿sí? O que se van incorporando o que se van reconociendo en la Constitución de los estados. La 13 es esa famosa enmienda que reconoce la libertad para todos o el fin de la esclavitud. ¿Mm? Esto es el hecho. Sí, Santiago. Sí, en ese caso, el tema de la última enmienda también no era un caso de propiedad más que de esclavitud, por la cuestión de la protección, entre comillas, de la propiedad de los esclavos, en realidad. Exactamente. Es muy bueno el comentario. De hecho, en torno a esto es que gira la disputa. Porque digamos, la clave es esta, es un derecho de propietarios para propietarios. Los esclavos eran propietarios. Y la industria esclavista, o ¿cómo se llamaba? No esclavista. Bueno, pero la industria de los esclavos, el comercio de esclavos, la compraventa de esclavos, era una industria o un desarrollo, un emprendimiento comercial, como queramos llamarlo, muy consolidado. Y afectar y declarar, digamos, la libertad de vientres o el fin de la esclavitud o la libertad para todos, independientemente de que sean o no propietarios, era atentar, como vos decís, para muchos contra un derecho de propiedad. Una película muy linda que lo muestra es la película que se llama Lincoln, que es el presidente que, bueno, es asesinado, que es en torno del cual se produce la guerra, es el que declara o el que logra las mayorías parlamentarias para sancionar la enmienda número 13, y a partir de ahí, bueno, el desencadenamiento de la guerra. Y es interesante la película, lo menciono por esto, por el comentario de Santiago, por lo siguiente, muchos diputados votaban en contra o a favor pensando básicamente en el derecho de propiedad del cual se estaban abiertos los senados y en el toma y daca de la negociación tenían que buscar a aquellos que estaban a favor del fin de la esclavitud cómo conciliar la pérdida de ese derecho y la pérdida de esa propiedad con otro tipo de derechos o concesiones de manera tal de que no se viera afectada esa propiedad. Y muchos de los que votaban no votaban conscientes tal vez de esos derechos, sino pensando más en su acervo o en sus posesiones o pertenencias. Eso fue efectivamente así. Muchos sí compraban esclavos para liberarlos, motivados en otro tipo de humanismo o en otro tipo no, en una causa humanitaria, ¿no? No se puede uno tener personas esclavas. Pero ¿qué era lo que le decían los esclavistas a los obreros del norte? No sé si sabe, tal vez Santiago, que me hiciste el comentario lo sabes, pero los esclavistas del sur les decían a los propietarios del norte, nosotros tratamos mejor a nuestros esclavos que ustedes a sus obreros, porque nosotros a nuestros esclavos, como son nuestra propiedad, les damos de comer, ¿sí? Los
les damos un lugar donde dormir, los tratamos adecuadamente, les damos una dignidad que ustedes a sus obreros no, porque ustedes a sus obreros les pagan por dinero y que se sostengan como pueden, y finalmente terminan viviendo en la miseria. Y estos eran los argumentos que daban los esclavistas, humanitarios argumentos, frente a los propietarios, que desde una cuestión meramente liberal no advertían cuáles eran las necesidades de sus obreros, que terminaban pasando las peores de las penurias, viviendo como podían. Estas eran discusiones que se dan en la época, que incluso podrían tener cierta lógica en la actualidad. Bueno, una cuestión, bueno, no sé cómo vengo del tiempo, una cuestión fundamental que menciona, bueno, dos cosas no me quiero olvidar. Una fundamental, perdón, dentro de las dos que quiero mencionar, por si después nos tenemos que ir, es que la bandera más importante de la independencia americana es la de los impuestos. Como lo dijo bien Marcos, vamos a decirlo ahora. ¿Cuál es el gran lema? No taxation without representation. Esta es la bandera que habían sostenido la burguesía británica frente a la corona, y es la misma bandera que sostienen los colonos americanos frente a las imposiciones de la corona británica. Es decir, la causa de la libertad es la causa de la no imposición del pago de tributos y de la Inquisición y de cualquier tipo de normativa británica que viole la libertad, y la libertad viene asociada a la propiedad y la vida de los colonos, ¿sí? Es decir, la mayor motivación es que los impuestos van a ser legislados en las colonias, perdón, en las casas de representación de los colonos, ahora los nuevos estados, y no van a tener origen en el Parlamento británico o en la corona británica, ¿sí? Entonces, vamos a decir, esto tal vez es lo más importante y es el corazón, de alguna manera, de la revolución. Todo proceso de imposición fiscal debe nacer en el Parlamento, ¿sí? Esta también va a ser la bandera de todos los procesos constituyentes posteriores. Y es lo que después nosotros llamamos principio de legalidad tributaria fiscal, ¿no? Que es que no puede el Ejecutivo, bajo ningún punto de vista, ni presidente, ni corona en su formato anterior, sancionar ningún tipo de impuesto que no sea en realidad previamente o que no tenga motivación directamente en el Parlamento. Eso como número uno. Y como número dos, la independencia del Poder Judicial respecto de los propietarios para dirimir conflictos entre ellos. Y también la independencia del Poder Judicial respecto del presidente en cuanto a qué? A que ese abuso de poder tiene que tener en algún lugar un formato de resguardo para los propietarios. ¿Entienden? Es decir, ¿qué pasa si hay, vamos a decir lo que sería abuso de poder por parte del Ejecutivo y sus agencias burocráticos estatales en la imposición de tributos o el encarcelamiento? Chao Camila, nos vemos. Ya voy terminando, no se preocupen. Bueno, ahí, frente a esas imposiciones, está el poder judicial, con la corte a la cabeza. Y de ahí surge la idea de que ante cualquier abuso, más allá de que, como dijo Locke, tenemos el derecho a rebelarnos, y Thomas Paine también lo pone en su sentido común, tenemos la instancia judicial que es independiente del Ejecutivo y que nos, de alguna manera, nos garantiza una acción frente a los abusos del poder público. Por eso se sostiene hasta el día de hoy, aunque no funcione de la misma manera, el Poder Judicial en su formato independiente del poder político. ¿Entienden este razonamiento? Hoy no funciona de la misma manera, bajo ningún punto de vista, es otra cosa. Pero
la idea sobre la que nace y la idea sobre la que se sostiene es esta. Es un freno a los abusos del poder. Y el poder estaba directamente relacionado al poder ejecutivo que en ese entonces estaba encabezado por uno de los propietarios. Como yo les decía, como no estaban separados los dueños de las colonias de las instituciones públicas, todos sabían que como presidente iba a asumir uno de los pares. Entonces había que defenderse de los abusos que podía cometer alguno de esos pares que circunstancialmente ocupaba un cargo público que pero después iba a ocupar lo otro. Entonces, en el rol de presidente no podía cometer abusos, por eso el Poder Judicial aparecía independiente de sus abusos. Con el tiempo, ya voy a ir terminando, no se preocupen, las instituciones públicas se van independizando de los negocios privados. Y aunque se relacionen, la actividad política adquiere un rol. Ay, perdón que me mandan mensajes que me distraen. La actividad política adquiere un rol y una independencia respecto de la actividad económica. Es decir, hay una actividad política que se ve en la existencia de parlamentos, de partidos, de campañas electorales, y hay una necesidad de la política de recaudar impuestos y de sostener toda esa actividad. Y es en esa separación que empieza a aparecer frente a la imposición de tributos y la no independencia de los poderes, la idea de un nuevo orden, y con esto voy a cerrar, de repente lo retomamos la vez que viene, libertario, ¿sí? Que libere a los propietarios de los abusos y las imposiciones de los estados. Chao, Eliana, nos vemos. Ya está, ya corto. Vamos a lo siguiente, ya está, se tienen que ir. Me imaginaba que esto iba a pasar. Voy a ver las clases que me quedan, porque el proceso de Francia también me lleva mucho tiempo, pero si puedo, desarrollo la vez que me viene, que me toca, este texto, esta piola, que es el desarrollo entre los años 1870 y 1900 para llegar a la actualidad de todo el orden libertario, lo que nos permite ir para atrás e ir para adelante en este proceso y comprenderlo un poco más cabalmente, si no toco todo muy rápido y no le podemos sacar el jugo, ¿entienden? Eso es lo que me gustaría. Si les parece, igual nadie nos corre. Sí, no, no hay problema. Ok, Les digo la verdad, lo hago para mí, porque lo tuve que desarrollar en otras clases, lo hice mal, porque no tuve tiempo y lo desarrollamos un poco mejor entre nosotros. Pero después veo cuántas clases me quedan y cómo voy con el tiempo, ¿está bien? bueno. Cortamos acá, Perfecto, seguimos la vez que viene. perfecto. Chao. Gracias. Que anden Chao. bien. Chao.